Hola, como les prometí, ahora vamos a ver cómo fue la educación y la ciencia eclesiástica durante la Edad Media. Muchas veces hemos hablado del gran Gregorio VII, Gregorio Magno, a lo largo de estos videos, y nunca nos detendremos lo suficiente en lo que implicó Gregorio Magno, ¿no? Sin embargo, dicen de que por los frutos se los conoce a los árboles, ¿no? Y en el caso de Gregorio Magno vemos por sus frutos por qué es que merece el nombre Magno, ¿no? Bueno, fue realmente increíble la reforma de Hildebrando, ¿no? Hildebrando, que toma el nombre de Gregorio VII, y que nosotros conocemos como Gregorio Magno, va a ser el gran impulsor en la Edad Media de las escuelas catedralicias o abaciales, ¿no? Era la única posibilidad de educarse, de recibir una educación en ese tiempo, era en las escuelas que había en las catedrales o en las abadías, ¿no? Y después se van a popularizar también las escuelas en las parroquias, ¿no? Nuestras escuelas parroquiales son el primer sistema educativo que hubo, fuera del que recibían los grandes príncipes, que muchas veces también tenían como educadores que hacían lo que podían, a algún monje o algún obispo, ¿no? En este mismo periodo del siglo XIII también surgen las primeras universidades, donde, surge como fruto de la evolución de estas escuelas catedralicias o abaciales. Inmediatamente surgen con la presencia, generalmente había algunos maestros que fueron preeminentes, que fueron brillantes, y en torno a ello y a la labor que ellos hacían se llevó adelante el nacimiento de las universidades, muchas de las que siguen todavía hoy, pero sin duda que sin el impulso que recibió la educación, la ciencia de parte de la jerarquía de la Iglesia, hubiera sido imposible, ¿no? El impulso de la Iglesia y el mecenazgo de muchos príncipes hicieron el nacimiento de las universidades como lugares de investigación también, no solamente como un lugar donde se aprende contenido, porque hoy en día nosotros tenemos, una concepción de que la universidad te capacita en con determinados conceptos, determinados contenidos, y que entonces no, en aquel tiempo era algo más integral, más general, también en un ámbito de investigación, de discusión. No hay que ser nostálgico del pasado, decir que todo pasado fue mejor, ¿no? Pero sí hay que decir que en los últimos siglos nuestras universidades en muchos aspectos se han empobrecido. Los papas tomaron, fíjense cómo será la importancia que el papado le dio a la educación, que tomaron bajo su protección personal las universidades, ¿no? Por eso que se las conoce como Universidad Pontificia de tal, Universidad Pontificia de tal, ¿no? Y hoy en día todavía las universidades, por más que se hayan fundado hace poco, católicas, son pontificias, ¿no? Porque son, el Papa vela de un modo especial sobre la educación y le preocupa la educación, la ciencia, la investigación, y sobre todo en el área humanística, que ha sido el área que en los últimos siglos ha sido más, en los últimos siglos no, en los últimos años, estaba hablando un disparate, ha sido lo más combatido, ¿no? Nuestros programas han sido profundamente recortados en lo humanístico, ¿no? Y eso pertenece también a la ideología de género, pero bueno, no me voy a meter en otro tema que también me apasiona y acerca del cual suelo hablar bastante en mi parroquia, ¿no? Estamos en otro aspecto, ¿no? Y el Papa, al tomar bajo su protección las universidades, también va a destinar mucho de los fondos a la manutención de las universidades y de los profesores, ¿no?
no se sostiene una universidad del aire, ¿no? Bueno, también va a haber muchos príncipes y reyes que lo van a imitar a los papas, ¿no? Y van a también a ponerle, como decimos hoy en día, mucha pila a la educación, ¿no? No solo se estudiaba ciencia sagrada en las universidades, no era solamente se estudiaba teología, se estudiaba no solamente teología y filosofía, sino también derecho, medicina, distintas ramas del arte se cultivaban en las universidades, ¿no? Pero claro, salían con una visión cristiana de la vida los profesionales que salían de las universidades eclesiásticas, ¿no? Este fue el tiempo de la escolástica, la escolástica como la filosofía perennis, esta filosofía que ha evolucionado en su mayoría a partir de la filosofía aristotélico-tomista y que llega hasta nuestros días, que tiene muchos defectos, pero que tiene tres propiedades fundamentales que la caracterizan, ¿no? Que es la relación entre filosofía y teología, esta dependencia de la filosofía realista aristotélica y que su método es lógico-deductivo e inductivo, ¿no? Y el método didáctico que usa la filosofía perennis, la filosofía de la escolástica, es la lectio, en la que el maestro leía un texto que luego se explicaba, y la disputatio, en la que los alumnos discutían acerca de ese texto y finalmente el maestro o profesor, lo decimos hoy en día, tenía la última palabra al respecto, ¿no? La escolástica primitiva tiene como referentes, por ejemplo, a San Anselmo de Bec, que es el San Anselmo de Canterbury, aquel que habían corrido, se acuerda que tuvo que huir de Inglaterra porque no le aceptaban la reforma gregoriana, la resistencia, pero también fue un gran teólogo. Muchos grandes santos protagonistas de la Edad Media han sido también grandes doctores, ¿no? Grandes pastores y grandes doctores, ¿no? Por eso que muchos reciben estos nombres de magno, cosas por el estilo, ¿no? También aparece Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, que es el autor de las Sentencias, que era un libro que era prácticamente un material que era obligatorio para la educación de ese tiempo. Más adelante, en el segundo periodo, podríamos decir, o el apogeo de la escolástica, bueno, vamos a tener a Alejandro de Ales, a San Alberto Magno, a Santo Tomás de Aquino, a San Buenaventura. Y sin embargo, en la tercera escolástica o en la decadencia de la escolástica, vamos a tener a Duns Scoto y vamos a tener a William de Ockham. William de Ockham, o Guillermo de Ockham, que es el autor del nominalismo, con el que comienza a asomar la vida moderna, y ahí va a comenzar la decadencia de la escolástica, y por eso, digamos, de que el nominalismo está detrás de muchas de las filosofías modernas, y va a ser lo que fundamenta o brinda los argumentos a muchos de estos temas, como lo de la ideología de género, etcétera, ¿no? Que están reinantes en este momento en nuestro país. Esta tercera escolástica o escolástica tardía, también vamos a encontrar otros autores que no trascendieron, pero son los que se pierden en las discusiones bizantinas, esas discusiones sin sentido, ¿no? Y por el cual justamente la ciencia filosófica y teológica empieza a perder credibilidad y empieza a perder la importancia que tenía hasta entonces, porque ya no es la que discute las cosas fundamentales, sino que se dan unas discusiones un poco vanas. También hay que decir que este es el tiempo en que surge el gran estilo artístico del gótico. El gótico no solamente tiene una rama en la arquitectura, sino también en las distintas ramas del arte va a tener su expresión, ¿no? Es un periodo artístico que se caracteriza por meter la luz adentro de las
construcciones, ¿no? Hasta entonces nosotros, si miramos el estilo románico, es un estilo de construcciones de gruesos muros y pequeñas ventanas, ¿no? Sin embargo, el gótico, con sus arcos ojivales, con los distintos recursos propios de la técnica y sus grandes vidrieras, hace que la luz entre dentro de las construcciones, y a nosotros nos llegan a nuestros días las grandes catedrales góticas, ¿no? Nosotros las vemos, son como un encaje. La construcción pareciera un encaje a través del cual se filtra la luz, ¿no? Y esa luz que se filtra pasa a través de las grandes vidrieras, de los grandes vitrales que representan escenas de la historia de la salvación, ¿no? Y fíjense otra cosa, el gótico se caracteriza por buscar la altura, ¿no? Tiene siempre puntas, siempre en puntas hacia arriba, siempre agujas. La Basílica de Luján es un estilo neogótico, no es de aquel tiempo, pero neogótico. La Catedral de La Plata, siempre buscan llevar al hombre hacia arriba, al encuentro de la divinidad. El arte gótico es la mejor expresión de lo que fue la Edad Media, ¿no? Nos dicen que la Edad Media fue una larga noche de 1000 años, dicen los detractores de la Iglesia, ¿no? Y también lo dicen muchos historiadores, yo siempre digo que mal formados y mal informados. El gótico reflejó lo que fue la Edad Media, ¿no? Esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de la luz, de la iluminación interior a través de la oración, por eso los frutos de mística que tenemos en la Edad Media, pero también eso de verlo todo a través de la luz del Evangelio, de ese Evangelio que apareció escrito a través de las grandes vidrieras de las catedrales, ¿no? Miren, es maravilloso poder situarse en un templo de esos y uno ver las distintas escenas del Evangelio y de toda la historia de la salvación que aparecen a través en las vidrieras, a través de la luz, ¿no? Eso es lo que muestra el espíritu de la Edad Media, ¿no? Nos hacen creer que ahora hay un nuevo estilo de gótico, que todos se creen medio vampiros, ahí andan medio disfrazados y se maquillan de blanco y se pintan una gota de sangre chorreando del labio. Bueno, eso no es gótico, Eso es una de las tantas estupideces, digamos, vamos a hablar académicamente, una de las tantas tribus modernas o contemporáneas que hay, ¿no? El gótico es una expresión de la elevación del espíritu humano, ¿no? Durante mucho tiempo, los historiadores y los críticos, e inclusive los historiadores de arte, han usado, el arte gótico se caracteriza por el arco ojival, ¿no? Que es el arco que termina así en punta, ¿no? El arco a medio punto es el redondeado, ¿no? El arco ojival es el que termina así en punta, ¿no? Bueno, pero no, nada que ver, digamos. El arte gótico representa esa búsqueda de Dios propia de la Edad Media, ¿no? Y esa búsqueda de Dios y el encuentro de Dios a través de su palabra va a quedar grabado en piedra, porque ustedes ven que están súper esas construcciones súper llenas de significado, ¿no? Las gárgolas, las molduras, etcétera. O sea, los materiales se transforman en el papel y la pluma en la cual escribir el Evangelio. Los materiales le prestan su consistencia a las palabras para transmitir la palabra que se ha hecho carne, la palabra
que se ha metido en el tiempo y el espacio. Hasta la próxima.